Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Damos gracias al Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos concede de estar delante de su presencia, conectarnos como ministerio, permitirnos llegar casi al final de un día más por su misericordia. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Dios bendiga a mi hermana Sara que inicia el enlace para que nos conectemos todos. Y Dios bendiga a mi hermana Eva que ha llevado ese espacio de oración, presentando delante del Señor ese clamor, ¿verdad? Ese gemido delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ha puesto en manos del Señor este espacio, porque reconocemos que sin el Señor no podemos hacer nada, hermanos. Él tiene que hablar a nuestras vidas, en primer lugar a mi vida y a cada uno, porque yo no conozco la necesidad ni sé cuál es el propósito específico que Dios trae para cada uno de ustedes, pero el Señor sí lo conoce. Y la palabra del Señor nunca llega en vano. Quizás no se nos quede todo, pero lo que se nos queda, que el Señor nos ayude para no solamente recordarlo, sino también tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque necesitamos, hermanos, ser conocedores de su palabra, tanto para saberla como para practicarla. En esta nueva oportunidad traemos un nuevo tema por la misericordia del Señor, esperando en que Él va a guiar todo el desarrollo del mismo y que sean las palabras, que sean su voluntad, que hablemos en esta tarde, que sea su voluntad lo que aprendamos y lo que no, pues sea el Señor ahí deteniéndolo. Y como todo tema, como todo aprendizaje, aquí vemos de manera breve el desarrollo del mismo, pero nosotros cuando tengamos el tiempo ahí libre podemos escudriñar más la palabra, informarnos más sobre lo que se ha hablado. Y en esta oportunidad vamos a hablar de el tiempo del fin. ¿El fin de qué? El fin de la humanidad, pero no en sí la humanidad como que desaparece, no, sino que el fin de la humanidad en el sentido de que la iglesia llega a su tiempo límite. La iglesia se le va cortando el tiempo y los que estamos en el Señor tenemos que ser entendidos a que estamos en tiempos finales. Porque el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra del Señor, mas su palabra no pasará. La palabra que Él ha descrito, la que nos ha dejado, que nosotros tengamos acceso para conocer la verdad. El mundo quizás solo de manera superficial conoce cuando se habla del fin y escuchan cosas y solamente concluyen que es el fin. Pero para los que estamos en el Señor no podemos ignorar las cosas que están sucediendo. Para los que estamos en el Señor tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque usted y yo no solamente es que ya hemos leído, usted y yo por misericordia del Señor tenemos a nuestro favor el que da la sabiduría, el que da el discernimiento, el que da el conocimiento. Por lo tanto, nosotros podemos ser conocedores de lo que viene. Y estamos a las puertas de que todo lo que el Señor habló, cuando le preguntaron cuándo sería el fin, lo estamos viendo con nuestros ojos. Y a manera de ilustración, a manera de ejemplo, traigo como de cada punto mencionado por el Señor Jesucristo, un ejemplo de los tantos que están sucediendo a nuestro alrededor. Ese es nuestro reloj para darnos cuenta que el fin se acerca. Porque nuestra estadía como iglesia no es en esta tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos por un periodo que ya el Señor ha determinado para nuestras vidas, pero nosotros no somos de aquí. Estamos en el Señor. Nuestro mayor anhelo, nuestro propósito es
las moradas celestiales, un día culminar esta carrera, que así como en lo secular uno se prepara, uno estudia, uno aprueba los exámenes para poder graduarse, lo mismo es en esto. Cada día usted y yo estamos siendo evaluados por el Señor. Nos presentan situaciones para nosotros poderla vencer en el nombre de Jesucristo. Y cada día nosotros debemos esforzarnos por agradar al Señor, para estar listos para ese momento, porque no sabemos el día ni la hora, pero Él viene porque viene. Va a suceder ese acontecimiento que conocemos como iglesia, lo que es el rapto. Si usted se fija, todo a nuestro alrededor gira, que están preparando como para planificar, que ven, ustedes saben, ¿verdad? Lo que mencionan algunos por ahí, ¿cómo se llaman? Los platillos, y ya está, como dicen los demás, ¿verdad? Esos seres del otro más allá, sabemos que son huestes de maldad, son espíritus contrarios a la voluntad de Dios, que vienen al mundo para engañar a la humanidad, para que se prepare y se engañe aún más de lo que ya se está engañando, y en aquel día no se reconozca que fue el rapto, sino que fue otra cosa la que sucedió. Y vamos a leer en Mateo 24 del 3 al 28 para hablar sobre esto de lo que es el tiempo del fin. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Mateo 24:3, dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y vemos lo que respondió Jesús, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, estad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Damos gracias al Señor por la porción que hemos leído
que está en este capítulo 24 de Mateo, desde su versículo 3 al verso 28. Y ahí vemos que los discípulos se le acercaron a Jesús, ¿verdad? Preguntándole que cuándo sería el fin. Y sé que como iglesia y generalmente como humanidad, esa es una pregunta bastante recurrente. Pero ¿y cuándo es que va a ser el fin? Algunos dicen, pero es que nunca vino el Señor. Esos evangélicos solo diciendo que ya va a venir y nunca viene. En la palabra no está específicamente una fecha. No está específicamente una hora. No está un año. Pero sí están los indicadores para el tiempo del fin. Y si se fija en el verso 14 de ese capítulo que hemos leído, hay dos puntos importantes que dicen acá sobre el tiempo del fin. Porque dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted se fija que el evangelio ahora en día está llegando a lugares que uno ni se imaginaba, a través de las redes sociales y personas que están dedicadas al ministerio del Señor, como las misiones. Conocemos también las situaciones que están sufriendo los misioneros. Sabemos de algunos cómo han sido asesinados, ¿verdad?, por predicar el evangelio de Cristo. Pero el evangelio se ha expandido de una manera exorbitante y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra es clara cuando dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y esto para qué? Para que entonces sea el fin. Y en el 15 también habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que de eso hablamos, se recuerdan al estudio del libro de Daniel, donde veíamos que esa abominación desoladora no se habla como literalmente mucho en la palabra, pero se hace referencia en ciertas partes, la menciona aquí, la menciona en el libro de Daniel, y es un momento crítico, sangriento. Es decir, que a la humanidad no le espera nada bueno. Si estos momentos son difíciles, los que vienen lo serán aún más. Por eso es que como iglesia tenemos que estar listos, preparados, con nuestra maleta hecha, ¿verdad? Que no nos falte nada ahí, que no nos falte el pasaporte, que no nos falten las cosas personales. Le estoy hablando de una manera ilustrativa. Es decir, que estemos listos para ese día, ese momento glorioso que se aproxima, para que no nos deje el amado y venga y nos busque y nosotros nuestras lámparas estén sin aceite. Nuestras lámparas tienen que estar con el aceite. Tenemos que estar alertas en todo momento, porque nos puede sorprender el rapto, puede venir el amado por nosotros o puede venir la muerte. Y por eso mismo también en el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que por gracia hemos sido alcanzados, por gracia también nosotros estamos orando y clamando por los que no están en los caminos del Señor, porque es necesario que se añadan también al plan de salvación. Y ya que leímos toda la porción donde Jesús manifiesta indicadores del tiempo del fin o las señales antes del fin, en las láminas que he enviado, ahí puede ver una serie de ejemplos de todo lo que está aconteciendo. Yo en lo personal les soy sincera, yo no soy mucho de andar viendo noticias, pero hay que estar enterados, hermanos, de lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo para informarnos, sino para saber qué está ocurriendo, qué cosas están pasando, que nos dicen sobre lo que se describe en la palabra. Hay cosas que tenemos que saberlas, por ejemplo, en mi caso tengo que saber de reformas, iniciativas de ley, las aprobaciones de ley. Eso es para el ejercicio de la profesión. Pero todos los días están pasando noticias, y no solo en este país, están pasando a nivel mundial. Nosotros a veces, hermanos, como nosotros somos, usted sabe que
en el caso de El Salvador, un país tercermundista, muchas cosas nosotros no las podemos ver. No podemos ser testigos oculares de lo que está pasando, pero en otras naciones sí, está tan precipitada todas las cosas, que si nosotros nos diéramos cuenta de todo lo que pasa en cada nación, créame que estaríamos más enterados de que se aproxima el momento para que la iglesia sea llevada con el Señor. Y en las ilustraciones comenzamos con lo de las pestes. La palabra menciona lo que hemos leído sobre las pestes, las enfermedades. Y recientemente, usted sabe que no hace mucho, unos años atrásito, 2020, pasamos una situación a nivel mundial muy crítica. Pasamos una pandemia y muchas personas no pudieron sobrevivir a esta situación. Y esto es parte del cumplimiento de la profecía del Señor. Pero también recientemente se ha comenzado a hablar de ese virus, de ese que se llama metapneumovirus, que es el virus respiratorio que causa la preocupación en China, porque ahí comenzó lo otro y ahí ha comenzado esto otro también. Usted y yo sabemos que quien nos guarda es Cristo. Quien nos ha podido sacar con vida de esa pandemia es el Señor. No ha sido ninguna vacuna, no ha sido ninguna defensa, ha sido el Señor. Y para todas las cosas que vienen, solamente el Señor nos puede guardar. Pero esto, desde el punto de ver que el Señor es que nos guarda, pero a la misma vez ver, está pasando esto me dice que ya se aproxima el rapto de la iglesia. Ya se aproxima ese momento para nosotros como iglesia que estamos esperando. Vemos también que la ONU se pronunció recientemente, el año pasado, sobre el aumento del hambre en el mundo. Esto no es algo que nosotros podamos desconocer. Hay lugares que nosotros somos testigos de la situación crítica que se pasa, pero hay países, hermanos, que están en situaciones más críticas de lo que nosotros nos imaginamos. Y podemos ver que ahí se es presente también ese momento de lo que habla esta profecía. Usted y yo, por misericordia del Señor, nos ha permitido que no nos falte nada en nuestra mesa. Ha sido la bondad del Señor. Pero en muchos lugares, hermanos, y usted puede ver la imagen ahí, hay un niño con desnutrición severa. En muchos lugares que las personas se despiertan, se vuelve a ocultar el sol, finaliza un día y ellos no han tenido nada que comer. Y esto es parte del cumplimiento de lo que viene. Y ahí le he enviado una gráfica para que pueda tener como los datos más recientes. La gráfica es del año 2021. Puede haber otra más actualizada. Pero esta que es del año 2021, ahí pueden ver, ahí describe los colores, ¿verdad? En lo extremo, lo alarmante, lo serio, moderado, bajo y sin datos de impacto reducido. Y en el mapa podemos ver los puntos donde está focalizado lo extremo, lo alarmante, lo serio, lo moderado, lo bajo y sin datos de impacto reducido. No es algo que no esté en el mundo, claro que está. Es algo muy crítico lo que está pasando también. Y muchas cosas también son a consecuencia no solamente del recurso financiero,
sino que también de todos los recursos naturales explotados que llevan a la destrucción de los mismos, y esto también lo causamos nosotros como humanidad. El mundo, el planeta Tierra, es la casa que el Señor nos dejó para habitar. Pero a veces en vez de cuidar el planeta, de cuidar la casa que el Señor nos ha dejado, como humanidad lo contaminamos, lo perjudicamos, lo afectamos. Y con ello también los recursos naturales que están dentro del mismo planeta. Y es bien triste esta situación, pero es una realidad que estamos pasando. No es en vano que está pasando lo que es el calentamiento global, que ya no hay tanta disponibilidad. Por ejemplo, antes habían más nacimientos de agua, que ahora de repente usted se acerca a uno que años atrás era un nacimiento de agua, ya no está, ya está seco. Bosques que ya están deforestados. Lugares donde era vegetación, ahora que hay industria. Todo eso, hermanos, perjudica también nuestro planeta. Luego está otro punto que son los falsos profetas. Lo dijo Jesucristo también en su palabra, lo hemos leído. En esta lectura. Y bueno, en el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto no es ajeno a nuestra realidad. Muchas personas se levantan diciendo que vienen de parte del Señor, engañando a muchos. Y es ahí donde como cristianos no tenemos que ser cristianos de lechita. Tenemos que ser estudiosos de la palabra, cristianos que comamos sólido, que conozcamos las verdades bíblicas que están en la palabra, porque muchas mentiras son creídas como verdad por ignorancia de la palabra. Y en otros casos por conformidad, por comodidad. Porque el estar en el caminar del Señor no tenemos que andar buscando quien nos diga lo que queremos escuchar, sino aquello que nos acerque siempre al plan de salvación. Las cosas que nosotros queremos escuchar siempre no son las que nos acercan a la salvación. Entonces el que predica la sana doctrina, el que habla la realidad bíblica, ese es del Señor. Pero si se viene diciendo cosas contrarias solo por tener cantidad y no calidad de evangélico, ese es un falso profeta. Y para que funcione lo que son los falsos profetas, tiene que haber gente que le crea también. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Usted sabe que el Señor ha prometido dones para su iglesia. Nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, para que no solamente porque escuchamos algo y lógica deduzcamos, muchas ocasiones hay espíritus erróneos, hay cosas que no son del Señor. Y hasta en la misma palabra hay manifestaciones como tales. Usted recuerda cuando se lee en el Nuevo Testamento sobre una situación que pasó Pablo con alguien que estaba hablando y era una divina. Y cualquiera pudo haber pensado que estaba en el Espíritu del Señor, pero no es así. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos. Y también no es que vamos a andar sacando conclusiones de que todo no es del Señor, porque no, tenemos que ser delicados con lo espiritual. Por eso cuando pedimos dones, tenemos que ser conscientes de pedirle antes al Señor sabiduría y buena administración. Y saber que nos tenemos que cuidar bastante, porque de lo contrario, con una pequeña puerta que haya el enemigo puede entrar y ya no se está en el espíritu. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los de los dones. Y de esto, de los falsos profetas, porque no solamente es una persona que digamos que tiene una confrontación en cuanto a lo bíblico, en cuanto a lo del Señor, sino que también direcciona a las personas bajo engaño, bajo mentira. En estos tiempos usted ha escuchado que en muchos lugares se habla de lo que es de lo financiero, ¿verdad? De la prosperidad. Y usted sabe que el Señor bendice a los suyos, ¿verdad? Y que cuando Él da y que nos quiere pedir, dice, cuando Él
nos pide es que nos quiere dar. Eso lo entendemos claramente, pero no hay que transversar lo que es el evangelio en pensar que yo pongo tanto y como que esto es inversión bancaria. No es así. El Señor bendice conforme a su voluntad y Él nos debe bendecir bajo lo que podemos administrar. Entonces se habla mucho de este evangelio de prosperidad y también ni nos enfoquemos, si nos vamos más allá, hay muchas cosas, por ejemplo el modernismo, que se dice que los evangélicos de antes anticuados, que las hermanas como andan hoy, que antes era así, lo otro. Pero es que la santidad, es la misma que pedía el Señor ayer, es la misma que pide hoy. Entonces, por eso se da esta situación, porque les repito, hay personas que quieren escuchar lo que les conviene. Pero como conocedores de la palabra nos tenemos que guardar en santidad y no seguir lo que queremos escuchar, sino aquello que nos acerca cada día más al propósito de santidad que Dios quiere para nosotros. Habla también de que el amor de muchos será enfriado. Lo leímos en la palabra y vemos que en el 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una realidad. Se escuchan unos casos tan siniestros de a veces familias que un familiar ha asesinado a toda la familia. Hijos que asesinan a sus padres. Padres que hacen cosas contra sus hijos. Y así un montón de cosas. Si nos pusiéramos a buscar al respecto, cuántas cosas sangrientas se leen. Y ahí le he puesto un ejemplo. De 47 mujeres asesinadas. Los feminicidios es algo que se ha puesto, pero tan presente cada día. Y ahí ve que hay un deseo, ¿verdad? Dice, por un 2025 sin violencia contra las mujeres. ¿Por qué hay una pronunciación así de los gobiernos, de los estados? Porque hay una inmensidad grande de feminicidio, de violencia contra mujeres. Hay también lo que es trata de personas. Hay una serie de cosas, hermanos, que nosotros a veces las desconocemos o no las mencionamos, pero están pasando en este mismo instante, están pasando muchas cosas. ¿Y qué nos dice esto? Que estos son puntos reales de que se acerca el fin. Son indicadores de que se acerca el fin. Porque el amor se ha enfriado. Ya no hay temor. Ya no hay consideración. Ya no hay tantas cosas. Y por eso es que como iglesia tenemos que hacer la diferencia. No en vano la palabra dice que somos la sal de este mundo. Que somos la lumbrera de este mundo. Porque lo que el mundo ya perdió naturalmente como iglesia lo tenemos que conservar. Nosotros no podemos ser indiferentes ante las necesidades. No nos podemos mostrar así de la manera que se manifiesta el mundo. En hacer las cosas sin ningún temor. Porque a ellos no les ha nacido la luz de Cristo, pero a usted y a mí sí. Y vemos aquí también lo que hablábamos de que en el 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí hay una gráfica para que tengamos en cuenta las estadísticas sobre aquí están todas las religiones, musulmanes, hindú, cristianos, otros, sin afiliación, budistas y judíos. Ahí podemos ver cómo está el pueblo cristiano presente a nivel mundial. Y si usted ve qué bonito se ve ahí toda esa expansión celeste, que es donde hay presencia de cristianos. Pero la palabra es clara cuando dice que en todo el mundo, entonces en esas regiones donde usted aún y yo no vemos ese color así, un día va a estar, porque lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Por eso, aunque quizás no podamos ir a esos lugares con presencia,
O quizás incluso no podamos aportar para que llegue el evangelio ahí, pero sí podemos orar para que aquellos que sí pueden llegar, aquellos que sí pueden aportar, se unan. Porque usted sabe que el evangelio de Cristo es un conjunto de todo lo que hay que hacer para que llegue el evangelio hasta esos lugares. Vemos también lo que hablábamos de la abominación desoladora y que tenemos un concepto que es una acción o cosa repugnante, detestable y blasfema delante del Señor. Y todo esto es necesario que pase para el tiempo del fin. De esto hemos hablado que va a ser manifestado en la gran tribulación. Y hablábamos que esto incluye lo que son el exterminar a las personas que proclamen a Cristo, es decir, los decapitados y todo lo que hayamos leído en la palabra. Y si bien es cierto, la fuerza de la abominación desoladora va a ser presente en ese momento, pero en nuestra realidad es como que el camino se va preparando porque hay tantas cosas sangrientas, hay tantas cosas fuertes contra el mismo ser humano. Entonces parte de esto que viene de la abominación desoladora que menciona la palabra en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. Esta parte, el que lea entienda, es lo que le decía hace un momento. Para el que no está en el Señor, posiblemente solo pase una porción de la palabra si la lee. Pero para los que estamos en el Señor, no solamente debemos leer la palabra, debemos entenderla. Debemos comprenderla. Porque ya no es por nuestra cuenta que leemos la palabra, es el Espíritu Santo discerniendo y abriendo nuestra mente para que podamos entender lo que está en la palabra. Entre más estudiemos la palabra, entre más la entendamos, más firmes nos vamos a mantener ante todas cosas que vienen. También vemos aquí la otra lámina que habla de los días acortados. Vemos que en el versículo 22 de ese capítulo 24 dice, si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vemos aquí que hay una imagen donde dice que los científicos aseguran que el día ya no tendrá 24 horas. Ellos a nivel científico dieron su argumento porque los días eran acortados. Pero antes de cualquier hipótesis científica está la palabra. Nosotros no nos vamos a guiar por lo que dice un científico. Usted y yo nos guiamos por lo que dice la palabra. Y la palabra ya lo describió, Jesús ya lo dijo, que los días iban a ser acortados. Y esto no es mentira, es que sí está pasando. Yo sé que todos tenemos un día ajetreado, todos tenemos tantas cosas que hacer que si no es que anotamos a veces no salimos con todo, hermano. Que X, Y, Z y todas las actividades que tenemos. Y una vez se dice, yo siento que el día no me alcanza, las semanas se van tan rápido. Y usted puede ver que sí, que el reloj marca siempre las mismas 24 horas. Pero realmente están siendo acortados. ¿Y por qué? Porque la palabra ahí dice, ¿por qué? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque usted sabe que mientras estamos en esta tierra, la lucha la tenemos día con día. Por eso Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque una vez muriendo en Cristo, hay victoria, ya nos hemos finalizado esta carrera. Pero mientras estamos aquí en la tierra, puede ser que hasta ahora estemos bien y mañana pasa algo. Y partimos de este mundo y no estamos listos. Por eso es que cada día es una oportunidad, si bien es cierto. Pero cada día también es un nuevo reto que tenemos por hacer las cosas agradables delante del Señor.
Porque esta salvación no es que ayer me preparé y yo estoy lista para cualquier día. No, cada día cuenta, cada minuto, cada acción que usted y yo tenemos. Porque en un instante podemos perder la salvación. Así de fuerte es. No es que yo hacía, yo vivía, no. Esto es momento a momento. Mantener la salvación. Sé que también ha sido de conocimiento de nosotros esa situación que está pasando con Israel y Hamás, que dice: el mundo reacciona al esperado pacto de alto fuego entre Israel y Hamás. ¿Y qué nos indica esto? Que estamos a instantes para escuchar como humanidad escuchar, pero como iglesia no. Paz y seguridad. Porque cuando venga el que diga paz y seguridad, como iglesia ya no vamos a estar aquí. Nosotros como cristianos somos estudiosos de estos momentos de la tribulación y la gran tribulación, lo que viene, pero para conocerlo, no porque esperamos estar ahí. Si estamos en el caminar del Señor es porque nuestro mayor anhelo es irnos ese momento del rapto, o si el Señor nos llama a su presencia a través de la muerte, irnos con el Señor. Pero va a venir un momento donde usted ya sabe quién viene, ¿verdad? De dónde se origina y todo eso, cuál es su plan. Eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, y él va a decir en ese momento paz y seguridad, pero sabemos que es una paz falsa, porque la paz verdadera solamente la da Cristo. Pero estas cosas que venimos viendo es el camino que viene preparando el enemigo y también las cosas que Dios permite para que se cumpla la palabra. Porque no puede ser posible que la humanidad llegue a un momento que digan paz y seguridad y todo estaba tranquilo. Para eso tiene que estar en un desequilibrio la humanidad, en una turbulencia. Se recuerda que en la palabra muchas veces describía el mar, porque el mar es inestable. Y cuando mencionaba el mar es por eso, porque la humanidad sufre de inestabilidad. Lo que el enemigo promete y lo que él hace es inestable, pero lo que el Señor promete no es inestable. Entonces todas esas cosas que suceden es para preparar que llegue un momento caótico a la humanidad. Y todo el mundo va a esperar un momento, aunque sea una paz falsa, bajo engaño. Pero la humanidad, como tiene ceguera espiritual, no lo va a ver como un engaño, sino que van a recibir al que viene para ese momento. Ese imperio que viene por entrar en administración. Vemos también que no somos ajenos a saber que suceden terremotos. Si no, hace poco aquí un domingo no era terremoto, era un sismo. Pero sucedió, el sismo fue un poquito fuerte. La mayoría estamos en la iglesia, ¿verdad? Porque era en la mañana. Pero usted se recuerda, en el 2001, si no mal recuerdo en fecha, sí hubo un terremoto y dejó estragos, ¿verdad? Y seguido escuchamos de tal lugar terremoto. Y ahí vemos uno que fue de 7 grados, que dejó al menos 95 muertos en el Tíbet. Y eso es nada para lo que viene. Pero todo lo que está pasando, repito, son indicadores del tiempo del fin. Y algo tan reciente, está en la última lámina, lo que es la alineación de los planetas. Esto no es primera vez que sucede, pero no sucede tan seguido tampoco. El día de ayer se hablaba bastante sobre la alineación de los planetas. Y la misma palabra dice que habrán señales en el sol, en la tierra. ¿Y quién creó la Vía Láctea? ¿Quién creó los planetas? El Señor, el mismo que nos ha creado a usted y a mí. Y todas estas cosas que vemos que suceden con los planetas,
con el sistema lácteo y todo eso, vemos que son parte de las cosas que describe la palabra. Hay un canto que dice, ¿ves? Habrán señales en el sol y en la tierra. Y cuando todo esto acontezca, dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, no es para que, tampoco no es que nos van a dar igual, pero tampoco es para que entremos en crisis, entremos en ansiedad, porque sé también que a veces muchas noticias, por eso le decía, o sea, con esto no le estoy diciendo que pasemos viendo noticias, sino que seamos conscientes de lo que está pasando, pero a veces hay cuestiones bien amarillistas también y que preocupan a cualquiera. Pero lo que está pasando no es para que nos estemos estresando, sino para que seamos conscientes de lo que viene y de lo que se aproxima para nosotros como iglesia. Y es tan real. Esto no es un cuento. Esto no es una falsa promesa. Jesucristo dijo que habría ese momento glorioso para la iglesia. Y también habló de su segunda venida, que esa sería ya con la iglesia, ¿verdad? Porque no hay que confundir, el rapto es una cosa y la segunda venida de Jesucristo es otra. Cuando el rapto, pues la iglesia va a ser ascendida a los cielos, ¿verdad? Y cuando la segunda venida, pues el Señor Jesucristo vendría con nosotros como iglesia a lo que es el reino milenial. Y con todo esto le quiero decir de que hoy más que nunca tomemos con tanta fuerza las promesas que el Señor nos ha hecho. A veces nos mostramos más en cuanto a una cosa que nos dice cualquier persona que lo que está en la palabra. Y lo que está en la palabra es tan real, más real de lo que pensamos. Porque el Señor, si bien es cierto, Él está atento a nuestras oraciones, todas nuestras necesidades, pero nunca se nos debe olvidar de nuestra mente que usted y yo tenemos una promesa celestial, una garantía de una vida por la eternidad, y que estamos en este caminar donde tenemos que ser cuidadosos en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, en cómo nos dirigimos. Y por eso tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos ejecutar. Siempre tiene que ir el Señor adelante de nosotros, porque estas cosas no van a parar de suceder. Esto solamente nos dice que nos acercamos cada vez más y cada día cuenta. Como les decía hace un momento, cada día, cada instante cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo delante del Señor? Y no queremos solamente saber esto que está pasando, ni solamente queremos saber que está eso en la palabra y va a ocurrir, no. Queremos ser los que estamos incluidos en esa bendición. Por eso, en medio de la adversidad, como evangélico, sé que nadie lo tiene fácil, ninguno de nosotros la tenemos fácil. Siempre hay acechanza, siempre hay pruebas, siempre hay procesos, siempre hay adversidades. Pero esto es como lo que hablamos de estudiar secularmente. A veces estudiando duele la cabeza, se frustra uno con tanto examen, que hay que madrugar, que a veces enfermo, pero verdad que uno no se desenfoca que un día se va a graduar. Así es con el caminar en el Señor. Ahora posiblemente hubo una prueba grande, pero no nos tenemos que desenfocar que un día usted y yo vamos a coronar la carrera. Puede ser que nos llegó la prueba con alguien, con un gesto, un maltrato o una enfermedad o cualquier cosa que nos haya hecho difícil el día. Pero nosotros más adelante
de lo que está pasando, tenemos que estar viendo a Jesucristo, que ha dicho en su palabra que Él va a venir por nosotros, que Él está preparando esas moradas celestiales para nosotros. Entonces estas cosas que están sucediendo tienen que ser motivo de gozo, porque eso nos está diciendo que nuestra estadía aquí se está acabando. Si andamos en el Espíritu, anhelaremos las cosas del Espíritu. Pero si andamos en la carne, obviamente vamos a anhelar las cosas de la carne. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, evaluémonos. ¿Qué fue lo que me motivó este día? Porque cada día que nos levantamos, lo indicado es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué puedo hacer para servir? No, ¿qué voy a recibir hoy, Señor? Qué más bendición que el Señor nos da un nuevo día. Nos presta la vida. Nos da lo que necesitamos. Pero a veces nuestro momento de intimidad con el Señor, de decirle algo a Él, no es, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino que me vas a dar hoy. Y no, el Señor ya hizo lo más importante por nosotros. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que todos los días tenemos que venir delante del Señor y preguntarle qué debemos hacer. Y pedirle que Él nos ayude en este caminar. Y como le decía hace un momento, si andamos en el Espíritu, vamos a entender que el ver las cosas que están sucediendo nos llena de gozo, saber que ya pronto nos vamos de esta tierra. Pero si hay algo que nos dificulta o que nos distrae, yo tengo esto pendiente, es que yo quiero hacer esto. Todo eso no es que sea malo hacerlo, pero dice la palabra que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y si nuestro corazón está en algo de este mundo y no en Cristo, ¿dónde cree usted que está nuestro tesoro? Entonces, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque lo que hagamos por nuestra alma es para una eternidad. Y es lo más seguro que tenemos nosotros después de esta vida. Y aún en esta vida, porque cada día nosotros nos afrontamos a muchas adversidades. Y el que no está en Cristo no es que no tenga adversidades, sí las tiene, pero hay una gran diferencia. En nuestras adversidades Cristo ha prometido ir adelante de nosotros peleando. El que no está en Cristo, no. Se supone que él pelea solo, ella pelea sola. Entonces vemos que hay alguien que está velando por nuestra vida en todo momento. Él nunca nos deja solo, Él nunca nos abandona, y Él ha prometido ayudarnos para coronar esta carrera. Así que vemos, hermanos, en todo lo que está pasando, pues que el tiempo del fin está a las puertas. Ese tiempo está corriendo. Para nosotros quizás, pues vemos que un año se tarda un poco en pasar, pero para en el Señor 1000 años son como un día. Imagínese usted 1000 años como un día. Y todas las cosas que están sucediendo, el pueblo de Israel es bastante marcador en cuanto a lo que viene. Siempre tenemos que estar ahí también pendientes de todo lo que está pasando con Israel, porque el pueblo de Israel es bastante influyente en todas estas cosas que están pasando y que nos dicen, ¿verdad?, el momento que se aproxima para nosotros como iglesia. Y no tenemos que dejar todo para última hora. Así como decía al principio lo de las vírgenes prudentes, pues ellas tenían su aceite, su lámpara encendida. Llegó el novio, tocó la puerta y pues estaban listas, ¿verdad? Pero estaban las imprudentes, aquella que empezó a buscar el zapato, ¿verdad?, el vestido, no hallaba aceite para la lámpara. Y no vayamos a ser nosotros del que nos andamos buscando el zapato, el vestido, ¿verdad?, y no tenemos el aceite para la lámpara. Por eso
todos los días nosotros debemos estar listos, no posponiendo, mañana lo voy a resolver, porque todos nosotros nos conocemos. A mí no me va a contestar nada, yo me evalúo, usted se evalúa. Si sentimos esa certeza cuando sabemos que se habla de irse con Cristo, sentimos la certeza, es algo glorioso, algo especial. Pero a veces, hermano, hay cosas tan pequeñas que impiden el poder estar seguro. Y esas cosas, por pequeñas que sean, hay que sacarlas, hay que trabajarlas, hay que dejarlas. Cualquier cosa puede ser. Pero nada, por sea grande o pequeña, vale la pena perder la salvación. Ninguna de esas cosas vale la pena para perder eso especial que el Señor nos ha prometido. Doy gracias al Señor por este momento, por lo poco que le he podido comentar sobre esto. Le he mencionado lo que el Señor ha puesto en mi corazón para mencionar, pero aquí hay muchas cosas más que mencionar sobre lo que está sucediendo. También la palabra es amplia en cuanto a esto de las señales del fin, pero a cada uno el Espíritu Santo nos puede dar muchas cosas más, porque la palabra es vida y el Espíritu nos habla según nuestra necesidad. Usted puede hacer que le dé algo específico según lo que está necesitando, a mí según lo que necesito. Porque esto es como cuando nos faltan nutrientes. Si a usted le falta hierro, el Señor en la palabra le va a dar hierro. Si a mí me falta calcio, el Señor en la palabra a mí me va a dar calcio. Es decir, la palabra, el mismo capítulo puede suplir los nutrientes diferentes que usted necesita a los míos y viceversa. Así de poderosa es la palabra. Así que la podemos seguir estudiando aún más, aprendiendo, para que nadie nos engañe.